Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Damos gracias al Señor por este precioso día. Qué bueno es el Señor. Qué bueno que nos permitió estar aquí con ustedes hoy, que estuviéramos juntos ya desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía establecido que hoy nos vamos a encontrar. A pesar de todas las tribulaciones y de todo lo que aconteció y del calor que está haciendo allá afuera, Dios tenía establecido que aquí vamos a estar. Qué bueno es el Señor. Fíjese que dice el salmista que preferiría estar en la casa del Señor, ¿no?, que estar en morada de maldad. Así que qué bueno que estamos aquí. Y damos la bienvenida a todos. Gracias por estar en la casa del Señor. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? 3. Está bueno. Vamos subiendo. Hermano, hay que estar contento de estar en la casa de Dios. ¿Usted prefiere estar en el hospital? ¿O en el cementerio? No, aquí es donde hay que estar, escuchando la palabra de Dios. Pues vamos a empezar. Hoy tenemos un mensaje muy hermoso, donde el Señor en su misericordia nos confronta. Pues fíjense que nosotros vamos caminando por el mundo y en nuestro caminar con el Señor, cuando las cosas andan bien, buscamos de Dios, alabamos a Dios, levantamos nuestras manos, cantamos con mis manos levantadas hacia el cielo. Pero cuando las cosas no van muy bien, no sé, estoy ocupado, estoy esto. Miles de excusas. Ponemos más excusas nosotros que Moisés cuando lo mandaron a sacar al pueblo de Israel. Yo no sé hablar, yo soy tartamudo, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro, y ponemos miles de excusas. Pero mis amados, yo quiero que vamos a hacer un pequeño ejercicio rápido antes de empezar. Yo quiero que usted, con toda su veracidad, que usted sea consciente, usted sea verdadero y real, levante su mano si Dios ha hecho algún día algo por usted, si ha contestado alguna oración, si Dios ha hecho algo bueno en su vida, si Dios en alguna ocasión de su vida, usted le oró al Señor y Dios dijo, aquí estoy, que ya sea con su familia, con un trabajo, con una enfermedad, que haya sido, con cualquier situación, si Dios ha sido bueno con usted, levante su mano. Dios ha sido bueno con todos nosotros, aún en nuestras peores circunstancias, aún cuando hemos obrado mal en contra de Dios, ¿sí o no? Aún cuando nos hemos portado mal, pero tan mal, que tenemos hasta pena y vergüenza de mirar a Dios a la cara, ¿sí o no? Tenemos vergüenza de abrir la Biblia, porque, ay, no, ¿qué va a pensar Dios de mí? De tantas cosas que hemos hecho, pero Dios no se fija en nada de eso, porque Dios no cambia. Su amor para con nosotros no se inmuta, no cambia. Dice la palabra de Dios que Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Dios no cambia. Es inmutable, Dios no cambia, Dios no se altera. El mismo amor, Dios nos habla siempre con palabras amorosas. Y cuando hay que ser fuerte también Dios nos levanta la voz. Porque Él dice que si un padre no corría a su hijo, pues no es hijo, ¿no? Entonces Dios muchas veces nos llama la atención, pero nunca, nunca, nunca para desquitársela. ¿Por qué digo todo esto? Porque hay una persona, un personaje que vamos a estar mirando en este pasaje de hoy, en este mensaje de hoy, que más que todos nosotros, no solamente fue un testigo ocular, un testigo que vio y escuchó todo, sino que fue una persona, un profeta, que fue enviado por Dios para trillar el camino a nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, Juan el Bautista, un hombre rudo, un hombre que tenía mucho, era una persona como que no tenía, lo que él iba a decir, lo decía sin pelos en la lengua. A mucha gente no le gustaba que Juan le dijera las 3 verdades y por eso se metió en problemas. Vaya conmigo y leímos ese pasaje, cuando el pastor lo leyó al principio, en Lucas capítulo 7. Vamos a hablar un poquito en esta tarde de los mensajeros de Juan, Juan el Bautista. No para confundirse con Juan el apóstol, ¿ok? Juan el Bautista, eran 2 Juanes diferentes.
Lucas, capítulo 7, verso 18 al verso 23. Si usted lo tiene en su Biblia, usted la abre. Aquí se lo vamos a presentar también por si acaso alguno dejó la Biblia en el carro que se tostara con el sol. Sí, porque está a 90 grados, pero cuando usted va a la Biblia está así. Pero confiamos en que la palabra de Dios va a hacer su efecto. Dice la palabra de Dios, y siempre la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en Lucas 7, versos 18 al verso 23. ¿Lo tienen ahí? ¿Leemos? ¿Leemos, iglesia? Amén. Verso 18 dice así: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle. 2 puntos. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué es lo que quería que le preguntaran? Esta es la pregunta. Dice: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres, dice, vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Dice el verso 21, en esa misma hora sanó Jesús a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Verso 22, y respondiendo Jesús les dijo a esos discípulos que le hicieron la pregunta: id, vayan y háganle saber a Juan lo que habéis visto y oído. 2 puntos. ¿Qué fue lo que vieron y oyeron? Yo hago mucho ese ejercicio, porque eso me ayuda a yo hacer como una conversación con el Señor y preguntarle la Biblia, porque ese ejercicio me va a ayudar a entender lo que estoy leyendo. Amén. Yo no estoy poniéndole nada, sino que yo hago ese ejercicio porque ya lo tengo acostumbrado. Cuando yo leo la Biblia, yo la leo de esa manera. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y eso me ayuda a mí a entender el pasaje que estoy estudiando. Dijo él: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. 2 puntos. ¿Qué fue lo que vieron y oyeron? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y por si te falta algo, díganle también, el 23, que bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres, Señor. Sabemos, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana, y hoy no es la excepción. Te rogamos, Padre, que hable a nuestros corazones, y que si alguno de nosotros todavía, Señor, tiene alguna duda de quién tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres aquel que murió en la cruz por mis pecados. Tú eres aquel a quien yo clamé y abrí mi corazón, y un día dije: mi corazón es tuyo, yo confieso mis pecados ante ti, perdóname, y tú me perdonaste. Tú eres aquel que en las noches de tinieblas, en las noches oscuras, en las noches dolorosas, en aquellos días, Señor, en que ya pensábamos que todo había terminado, tú extendiste tu mano y dijiste: ven, tú eres mi hijo en el cual tengo complacencia. Yo voy a tener misericordia de ti. Yo voy a darte lo que tú no te mereces, pero yo mi amor por ti te lo voy a dar. Tú eres aquel a quien yo clamo en mis momentos de angustia. Tú eres aquel que me responde siempre con una respuesta fácil, amorosa, con una respuesta que a veces no entiendo, pero que tú con tu amor y tu comprensión me haces entender. Tú eres aquel que no solo murió por mis pecados, sino aquel que venció la muerte, aquel que resucitó al tercer día, aquel que levantó a Lázaro y ha prometido levantarme a mí y a todo el que en él ha creído en aquel día. Tú eres ese Dios que está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Tú eres aquel que nunca
nunca me abandona. Tú eres aquel a quien yo puedo clamar en cualquier momento. Yo no necesito intermediario. Tú eres aquel que ha prometido estar conmigo. Tú eres aquel que ha dejado el Espíritu Santo para que me guíe, me enseñe. Tú eres aquel que está conmigo y siempre estarás conmigo hasta el día que vengas a buscarme o el día en que yo me vaya. No hay ninguna duda en mí de que tú eres mi Dios en el cual yo he creído. Ayúdame, Señor, y aumenta mi fe para que en los días de angustia yo no tenga ninguna duda, que el enemigo no me gane la batalla porque conocemos sus maquinaciones. Ayúdame, Señor, a poner a un lado, Señor, a decirle a Satanás en el nombre de Jesús, vete fuera. A mí no me engañas. Tú eres un mentiroso desde el primer día, desde el día de Edén estás mintiendo. Tú eres el padre de la mentira. Jesús es la verdad. Dice su palabra, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él no habla verdad, Él es la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Oh Señor, qué grande eres. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores. Eres aquel que vino a salvarme y a todo aquel que cree en su nombre. Yo no tengo duda, Señor, pero te pido que en mi humanidad, si algún día dudo, que me acuerde que dice tu palabra, puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor, te doy, porque tú eres bueno y porque tu palabra es fiel y verdadera. Yo te alabo y te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Qué bueno es el Señor. Yo me emociono mucho. Porque, hermano, no importa qué tan fiel o qué tan fuerte yo sea en la fe. Todos nosotros tenemos debilidades. Y cuando yo reconozco mis debilidades, entonces es cuando el Señor me hace fuerte. Pero cuando yo digo, no, yo sé que hay mucha gente por ahí, creyentes, que andan batallando, andan guerreando, andan peleando con todos los demonios y todas las cosas y las entidades y las huestes espirituales de maldad. Hermano, es necesario que nosotros reconozcamos que nosotros no podemos con esto. El Señor en su misericordia dice, mía es la venganza, yo lo pagaré. Yo pelearé la batalla por ti. Pero si el Señor puede pelear por mí, ¿para qué voy a ir a pelear? El Señor a mí no me ha levantado para pelear, Él me ha levantado para yo predicar el Evangelio. Cuando usted se va a Efesios capítulo 6, habla de la armadura de la fe y tiene 50,000 cosas para defenderse y una sola para atacar. Una, la espada de la palabra. Todo lo demás de la armadura de Dios es para defensa. Es para que cuando vengan los dardos de fuego del enemigo yo pueda defenderme. Pero andamos peleando y guerreando porque este es un mundo que en la sociedad nos enseña que hay que pelear, hay que empoderarse. Una palabra que se usa mucho. ¿Pero para qué? La palabra dice que Él da gracia a los humildes. ¿Hay que ser fuerte? Claro que sí. ¿Hay que ser perseverante? Claro que sí. La palabra de Dios nos manda a perseverar, pero perseverar es una cosa y andar peleando y guerreando es otra. ¿Por qué digo todo esto? Hermanos, porque cuando llegue el día de la pelea real, entonces nosotros huimos. El día de la pelea real es el día en que tenemos que enfrentarnos con cosas que están fuera de nuestro control, cosas que están fuera de nuestro alcance, cosas que nosotros no podemos hacer. Entonces cuando decimos, bueno, hay que buscar a fulano, hay que llamar a fulano, hay que llamar a tal autoridad, hay que llamar a qué sé yo, quién que es el que sabe. Y lo último que decimos, cuando todo falla, hay que orar. Después que falla todo, entonces vamos a orar. Cuando debe ser lo primero en un creyente, sabiendo, dice la palabra de Dios, que debemos echar todas nuestras cargas sobre Él. ¿Por qué? Porque Dios tiene, no que va a tener, tiene cuidado de nosotros. En este pasaje podemos ver que la vida cristiana, cada uno de nosotros enfrenta retos, momentos de duda y momentos de confusión. El contexto de este pasaje, ¿qué está pasando? Juan está en la cárcel, hablando de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan era un tipo que no tenía pelos en la lengua. Usted sabe que el rey es el rey. Y cuando uno se va a dirigir o uno se va a hablar o hablar ni siquiera a mencionar la palabra del rey, usted tiene que tener mucho cuidado porque el rey tiene la potestad y el poder para decapitarlo y para quitarle todo y para desarmarlo completamente.
El rey Herodes estaba viviendo o estaba teniendo una relación extramarital con la esposa de su hermano. Oiga bien, un individuo llamado Felipe. Le llama Juan el Bautista la atención a Herodes. Oye, pero ¿cómo tú estás haciendo eso? Es imposible, eso no puede ser, es un pecado muy grande. Entonces confabulan entre la esposa de Felipe y Herodes, y entonces encarcelan a Juan. Una persona, hermana, yo gracias a Dios, le puedo dar gracias a Dios, nunca he pisado una cárcel estando en problemas. He ido a la cárcel a predicar la palabra de Dios. Pero gracias a Dios nunca he tenido ningún tipo de problema legal en que me he visto, ni siquiera pasando por una cárcel. Yo no me imagino cómo debe ser una persona privada de libertad, donde usted no tiene ningún tipo de nada. Usted no tiene derecho a nada. Usted va donde le dice que va. Se tiene que sentar donde le dice que se siente. Tiene que comer lo que le dan a comer, ¿sí o no? Tiene que usar la ropa que le dan para que use. Hermano, usted no tiene voluntad propia absolutamente para nada. Ahí es cuando realmente usted ve que el control es una ilusión. Usted pierde todo. Privado de libertad, pero privado de todo lo que usted se puede imaginar. Entonces comienza a pensar y a cavilar. Este hombre está preso. Y al estar preso, él entiende que realmente todo se ha terminado. Pero hermano, ¿cómo que todo se terminó? Juan, oiga bien la pregunta. Vaya conmigo otra vez a Lucas 7 y escuche esto. Vamos a ir disertando este pasaje y avanzar rapidito. No es muy largo, les prometo. Los discípulos de Juan, el verso 18, le dijeron las nuevas de todas estas cosas. Primero que nada, él no está hablando de los dos que fueron o que él envió, sino, ¿sabe que Juan el Bautista tenía muchos discípulos? Y él dice acá, los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas. Obviamente, si yo empiezo a leer en el verso 18, yo me voy a preguntar, y de nuevo, tenía que preguntarle a la Biblia, ¿cuáles cosas? ¿De qué cosas me está hablando tú? Porque yo no entiendo. Está tomando de partida como que ya es algo que él me ha dicho. Bueno, si yo escudriño la Biblia y voy al principio del capítulo 7, yo me voy a dar cuenta de qué fue lo que pasó. Jesús, si usted se va al verso 1 del capítulo 7, dice la palabra de Dios que Jesús estaba predicando y que todo el pueblo estaba ahí. Y pasaron algunas cosas. Jesús resucitó a un muchacho, hijo de una viuda, dice, único hijo. Lo llevaban ya para el cementerio en su ataúd. Y Jesús lo detiene y le dice, no, espere, yo lo voy a hablar. Y le digo, a ti te digo, levántate, y lo resucita. Y dice que el muchacho se levantó y sale de ahí hablando. Parece que era pastor. No lo dejaban hablar en su casa. Pero de que lo resucitaron terminó, de que se levantó, en vez de decir gracias Señor, lo que estaba era hablando muchas cosas, diciendo muchas cosas. El hijo de la viuda de Naín. Pero también sucedió que yendo él por el camino, lo detiene una persona y le dice, oye, el centurión te manda a buscar. Y ese centurión dice que era muy bueno con los judíos y que le hizo una sinagoga. Y que tenía un esclavo o un siervo enfermo. Y que ese siervo enfermo, quería deseo en su corazón de que se sanara, pero tenía pena de ir a decirle a Jesús. Envía un mensajero, le dice, oye, queremos que vaya donde el centurión porque es muy buena gente con nosotros. Y queremos que tú vayas y le mires y ores por esta persona que está enfermo. Y el centurión dice la palabra de Dios que cuando Jesús decide ir, el centurión lo encuentra en el camino y le dice, no, ya no tienes que ir. Porque yo soy una persona de autoridad y tengo personas que están bajo mí. Y cuando yo le digo a esa persona, vaya, va. Y cuando le digo, venga, viene. Solo di tu palabra y él será sanado. Y Jesús dice, oye, pero yo no he visto tanta fe. Y dice la palabra de Dios que cuando el centurión llegó a la casa, ya el siervo estaba sano. Todas estas cosas suceden en este contexto. Y ellos andaban mirando y chequeando, porque acuérdense que en estas cuestiones, yo no sé si antes había como tanta, no diría malicia, pero bueno, fulano es un profeta, yo soy siervo de fulano, yo soy discípulo de fulano, déjame ver lo que hace aquel diferente al maestro mío. Yo no sé si esa es la situación, pero parece, o al parecer, algunos discípulos de Juan el Bautista estaban ahí y presenciaron o fueron testigos de aquellas cosas. Dice el verso 18, y a donde empezamos a leer el pasaje de hoy, él dice en el verso 18,
que los discípulos de Juan, o sea, parece que estaban en ese contexto, en ese evento, le dieron las nuevas, o sea, las noticias de todas estas cosas que yo le acabo de describir. ¿Están conmigo? ¿Vamos bien? Ok, good. Y entonces cuando pasa eso, dice que Juan llamó a 2 de sus discípulos. En otras palabras, recuerden que Juan está preso. Manda a buscar a 2 discípulos, yo diría cercanos, ¿no? Por decir Jacobo y Juan, por así decir, de Jesucristo. Él manda a buscar a 2 de sus discípulos cercanos. Y dice la palabra de Dios, sigo leyendo, en el verso 19, que Juan los envió, ¿no?, para el propósito de preguntarle a Jesús o hacerle esta pregunta. ¿Eres, dice, tú el que había de venir o esperaremos, ¿no?, a otro? Esta es una pregunta, yo diría, wow, desesperante. En aquel tiempo no se discutía mucho con el maestro. Ahora no, ahora la gente discute con el maestro, discute con el pastor, discute con su jefe, mi derecho y que no sé qué. La gente se anda quejando, la gente siempre tiene esto y tiene la gente siempre tiene algo que decir. En aquel tiempo no, aquel tiempo la gente hacía lo que se le mandaba y se quedaba calladito, porque calladito se veía más bonito. Entonces dice, esto es impresionante. Fíjese que cuando ellos escuchan lo que Juan quiere que le pregunte, ellos no protestan, sino que van a la encomienda como Juan los ha mandado. Recuerden que Juan está preso mientras todo esto pasa. Dice la palabra de Dios, sigo leyendo. En el verso 20 él termina diciendo, esperaremos a otro. Jesús no le contesta de una vez. Hay como un paréntesis en el verso 21. Y yo quiero que usted se fije bien lo que pasa en este momento. En esa misma hora, cuando Juan está dudando de la identidad, del poder, de quién es Jesús. Pero antes de yo irme ahí, yo quiero que usted vaya conmigo, porque esto es impresionante. ¿Cómo usted me va a decir a mí que Juan está dudando? Juan está dudando. Bueno, pastor, de la misma manera que dudó Pedro. ¿Y ese quién es? Yo no lo conozco. Yo no sé quién es. Dice la palabra de Dios que mientras apresaban a Jesús y lo llevaban, Pedro miraba de lejos. Negó a Jesús 3 veces. Pero Pedro estuvo ahí con él. Cuando resucitaron a Lázaro estuvo ahí. Cuando Jesús sanó a Bartimeo, Pedro estaba. Estaban todos ahí, hermano. Estaban todos ahí cuando la samaritana habló tanto de Jesús que se convirtieron muchísimo. Ellos fueron testigos de todas estas cosas. Sin embargo, Jesús también le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes, quiénes ustedes piensan que yo soy? ¿O quién creen que soy? Y comenzaron, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Eliseo, otros dicen que tú eres fulano. Y entonces Pedro, ya ustedes saben lo que pasó, ¿no? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es muy importante, mis amados, porque la gran mayoría de nosotros sabe quién es Jesús. ¿Por qué? Porque cuando yo pregunté al principio si el Señor le ha hecho algún milagro, si el Señor le ha contestado alguna oración, si Dios ha sido bueno con nosotros, yo sé que todo lo bueno que ha pasado en mi vida vino de Dios. No, lo voy a cambiar. Yo sé que todo lo bueno que pasa en mi vida viene de Dios. Porque todavía falta mucho por venir. Todavía Dios tiene grandes cosas que mostrarnos y grandes cosas que hacer por nosotros. O sea, hay que hablar en el presente, hay que hablar en el futuro. El pasado no lo cambia nadie. Ya lo que Dios hizo, lo hizo. Fue salvarme, fue mostrarme el mejor camino, fue mostrarme la verdad para que yo no viva en engaño. Pero cada uno de nosotros ya sabe quién es el Señor.
Ya cada uno de nosotros tiene una identidad propia. Ya sabemos que Dios nos ha levantado de la muerte. Yo sé que Dios tiene la capacidad de levantar a los muertos. Yo lo sé. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Dios no cambia. Y para Juan el Bautista no es la excepción. Juan el Bautista sabía exactamente quién es Jesús. Vaya conmigo a Juan, en el capítulo 1. Mire lo que dice el verso 34. Bueno, vaya al 32 para que usted vea y agarre el contexto, para que vea que no es truco. También dio Juan testimonio diciendo, Juan el Bautista dio testimonio diciendo, verso 28, ¿están ahí? ¿Qué dio testimonio él de que vio? Yo lo vi, al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, hablando de Jesucristo cuando lo bautizó, ¿se acuerdan? 33, y ya no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien tú veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. 34, agárrense bien y subrayen esto, si tiene un marcador, márquelo. 34, ¿están ahí? Y yo le vi y he dado ¿qué? Uno que testifique porque ha sido testigo, ¿sí o no? Y he dado testimonio de que este es ¿quién? El Hijo de Dios. Y ahora tú me saltas con que si eres tú o no eres tú, o si es el que ha de venir, o si vino o no vino. ¿Qué es eso? La gran mayoría de nosotros ha tenido este momento de ajá en su vida. Wow, yo sé que el Señor es bueno. Yo sé que Dios me ha salvado. Yo sé que Dios ha trabajado en mi vida. Yo sé que Dios sigue lidiando conmigo. Yo sé que Dios sigue ayudándome en mi vida, en mi peregrinar con Él. Yo sé. Pero cuando llega un momento en que ya como que ya la situación a mí se me fue de las manos, entonces yo digo, no sé. Yo he escuchado creyentes que han dicho, yo no sé si vale la pena seguir uno luchando y con esto ya, porque yo no sé si esto sirve o no sirve. ¿Really? ¿Y cómo es eso? Quizás Dios nos dé la capacidad de explicarlo en un ratito. Pero no hay duda de que Juan el Bautista conocía y dio testimonio de la identidad de Cristo. ¿Sí o no? Amén. Ok, vamos bien. No, para que después no digan, pastor, usted no pone unos trucos ahí. No, no es truco. Es la palabra de Dios. Lo que pasa es que muchas veces uno va tan rápido que uno no le pone atención a esos detalles y entonces le pierde a uno todo el contexto de todo lo que se está hablando. No había razón para que Juan mandara a preguntar eso. Pero como le digo, los discípulos tampoco le protestaron e hicieron lo que se le mandó. Verso 21. En el momento en que ellos van, dice la palabra de Dios, verso 21. En el momento en que Juan le da las instrucciones, en esa misma hora sanó a muchos, dice. La palabra muchos no habla de 2 o 3. Recuerden que había grandes multitudes siguiendo a Jesús por los panes y los peces y algunos por la palabra. En una ocasión, dice Jesús, aumentó a 3,000 o a 2,500, a 5,000, ¿sí o no? No eran 2 o 3 que andaban siguiendo a Jesús, era una multitud. Y cuando dice aquí la palabra de Dios que en esa misma hora Jesús sanó a muchos, hermanos, mire la palabra, en esa misma hora sanó a muchos, no muchos, muchos, era una gran multitud. ¿Por qué esto es importante y por qué este detalle es importante? Es probable que en esa misma hora Jesús estuviera horas sanando gente, ya viene uno, ya se va el otro, ya viene uno, ya se va el otro, y había una fila de aquí a allá para que lo sanara Jesús, ¿sí o no? No está hablando de 2 o 3.
Está hablando de muchos. Fíjense que no dice que sanó a un grupo. No, no es un grupo, es una multitud, por eso dice muchos. Y no solamente dice que sanó a muchos, ¿de qué? De enfermedades. Yo quiero que usted agarre todo esto y lo ponga en un contexto. Porque Jesús en ese momento no solamente sana a aquellos que están enfermos de enfermedades, por ejemplo, mire, yo tengo un problema digestivo, yo tengo un problema de la mente, yo tengo un problema con el corazón, un problema cardíaco, un problema con el colesterol, póngale lo que usted quiera. Pero dice aquí la palabra que también había enfermos de plaga, había personas que tenían lepra, desahuciados, que no podían estar ni siquiera en la comunidad, estaban en una cueva viviendo. Jesús los sana también, muchos. Y había muchos endemoniados, y dice la palabra, y de espíritus malos. ¿Están conmigo? Pero aparte de todo esto, dice también que a muchos ciegos les dio la vista. Subraye la palabra dio, porque quiere decir que a los que él le dio la vista eran ciegos de nacimiento. Si alguien es vidente y pierde la vista, Jesús le devuelve la vista. A usted se le devuelve lo que ya usted tenía antes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero si yo nunca lo he tenido, se me da, porque dice la palabra de Dios que al que mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar, ¿sí o no? Pero a eso se le dio, quiere decir que ellos eran ciegos de nacimiento. ¿Están conmigo? Eso es un detalle importante, porque cualquiera, no se sabe si veía o no veía. No, eran ciegos de nacimiento. Dice la palabra de Dios que Jesús les dio la vista. Verso 22, ¿están ahí? Y respondiendo Jesús, ese verso 21 es un verso muy importante, porque en el momento que Juan envía o da las instrucciones de lo que él quiere averiguar, de lo que él quiere que le averigüen, Jesús está haciendo lo que él vino a hacer. Jesús no se para, Jesús está todo el tiempo sanando, Jesús está devolviendo la vista a los ciegos, Jesús todo el tiempo está sanando enfermos, Jesús está sacando demonios, el Señor todo el tiempo está salvando a los perdidos. Y algo que me causa mucha emoción en esto es lo que viene. Dice el verso 22, respondiendo Jesús, les dijo a los discípulos que vinieron a hacerle esa pregunta, ¿están ahí? Vayan y háganle saber a Juan lo que ustedes han visto. Wow, eso es poderoso. Mire bien, yo quiero que usted ponga atención. Porque a veces uno dice, wow, pero yo he leído eso muchas veces y yo nunca. No, mire, ponga atención. Ellos van, están cara a cara con Jesús. Señor, nuestro maestro Juan está en la cárcel y nos ha enviado a preguntarte si tú eres el Mesías o esperaremos a otro. ¿Es el que ha de venir o vamos a esperar a otro? Y Jesús no les contesta de una vez. Dice la palabra de Dios, como en el verso 21, que hay como ese paréntesis. Jesús sigue haciendo lo que él vino a hacer. Y entonces en el verso 22, él dice, vayan entonces y díganle a Juan lo siguiente. No. Él no le está diciendo que díganle que yo dije, sino que ustedes testifiquen lo que ustedes mismos vieron. ¿A cuánto le ha tocado una vez ver una película que le gustó mucho? No tiene que ser película del mundo, puede ser cristiana también, hay películas buenas. Se quedan como, ay pastor, seguro me va a agarrar por ahí. No. O a veces pasa un evento en mi vida que yo se lo cuento a otra persona, ¿sí o no? Y se lo cuento con emoción y detalle. Le doy tanto detalle que es que me acuerdo vívidamente de toda la experiencia que yo viví, ya sea de la película, ya sea de lo que me pasó. Fui a un viaje en unas vacaciones, fuimos a la montaña, fui a un retiro. Del evento que yo fui, yo vengo y le cuento a otra persona todos los detalles de lo que me pasó en ese viaje o en ese evento o de la película que yo vi. ¿Le ha pasado alguna vez? Él está diciendo lo que ustedes experimentaron, lo que ustedes vieron. Él dice, oiga la palabra 22, y respondiendo Jesús les dijo, vayan y háganle saber a Juan lo que ustedes han visto y oído. En otras palabras, no le digan lo que yo le puedo decir, sino con sus propias palabras y su propio. ¿Sabes que el chismoso a veces pone de más?
ensalza la cosa. De pronto ellos querían ser discípulos de Jesús porque vieron toda esa cosa y cambiarse de Juan, que Juan está precioso, no va para ningún lado. Ahora me voy a poner con el Señor. ¿Quién sabe? Yo no sé. Lo que le quiero decir es que Él dice, lo que ustedes experimentaron, lo que vieron, lo que escucharon, entonces ustedes vayan y háganle saber a Juan. No porque yo lo diga, sino porque ustedes fueron partícipes de lo que pasó. Antes de seguir, yo quiero que usted haga un paro aquí y vuelva otra vez a lo que yo dije o pregunté al principio. Levante su mano si Dios ha sido bueno con usted en alguna ocasión. A veces Dios nos presenta la oportunidad de contarle a alguien lo que Dios ha hecho en mi vida y la dejamos pasar. Con la emoción que yo recibí la bendición que Dios me dio, cuando yo oré tanto por eso y Dios me concedió esa bendición, a veces alguien viene donde mí y yo no le testifico con esa emoción que le debo testificar. No, porque Juan 3:16 dice, él ni siquiera está citando nada de eso aquí. Él dice, vayan y háganle saber a Juan lo que ustedes han experimentado con sus propios ojos y oídos. Ustedes lo vieron y lo escucharon, no hay duda. Nadie lo está engañando. Yo puedo decir lo que yo quiera decir desde el púlpito, pero cuando usted ve algo que usted lo vio, hermano, no hay engaño. Él está diciendo aquí no hay engaño, no es lo que yo diga, no es lo que dice no. Es lo que usted vio. Y lo que usted vio cuando usted ve un milagro de tal magnitud de que Jesús sana a muchos, de que muchos son liberados de demonios, de que muchos son limpiados de lepra, de que muchos se les da la vista siendo ciegos de nacimiento. Hermano, es algo grande. Tráigalo al contexto de ahora. Hay un corito muy viejo que me gusta mucho, que dice, yo era ciego, mas ahora veo la luz. La luz divina que me da Jesús, nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado, ni en la noche oscura, ni en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. ¿Sí lo han escuchado? Hermanos, Él nunca nos deja. Dios ha hecho tantas cosas por nosotros que nos faltarían días de vida para contar las bendiciones que Dios ha puesto delante de nosotros y de todo el que nos rodea. Todo es color de rosa. No, hay días oscuros. Porque hermanos, si yo tengo todo lo que yo necesito, ¿para qué necesito a Dios? Hay situaciones en mi vida en que Dios a lo mejor va a estar ausente, pero ¿por qué? O yo lo voy a sentir ausente. Pero Él no está ausente, simple y llanamente Dios está permitiendo que yo vea la necesidad que yo tengo de Él. Pero cuando llegue el día que me toque decir, Él dice, váyanle y háganle saber a todo el que usted se encuentre. Escuche esto, mire la respuesta de Jesús, verso 22. Respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que han visto y lo que habéis oído. En otras palabras, lo que ustedes vieron en el pasado, que ya pasó, que ya ustedes vieron, los enfermos han sanado, los ciegos devolver la vista, los leprosos ser limpiados, los endemoniados ser liberados, todo eso ya ustedes lo vieron, pasado. ¿Están conmigo? Mire esto. Ahora háganle saber esto a Juan, lo que haber visto y haber oído. Pero ven acá, ya eso pasó porque dice que en la misma hora que ellos fueron, Jesús estaba haciendo eso. Y cuando ellos llegaron donde Jesús, ya lo que Jesús les dijo, ya eso había pasado, ¿sí o no? Ya eso Jesús lo hizo, ellos fueron testigos, ellos vieron cuando sucedió. Esto es complicado, no es complicado. Póngale mucha atención porque son detalles que hay que ponerle atención. ¿Por qué? Porque lo que yo le voy a mostrar ahora va a tener sentido con eso de pasado y presente. Ven acá, pero ya lo que tú me dices que vaya y le diga es porque ya yo lo vi. Si yo vi cuando el ciego le fue de vuelta a la vista. Yo vi cuando el enfermo fue sanado. Yo vi cuando el endemoniado fue liberado. Yo vi todo eso. Pues vayan y háganle saber eso. No, Él dice esto, escuche.
Los ciegos, ¿qué dice? Pero si ya pasó, ¿cómo es que ven? ¿No fue que vieron? Agárrense. Los ciegos ven. ¿Están conmigo? Los cojos, dice, santo. Hermanos, los leprosos son limpiados. Escuche, escuche, escuche. Los sordos oyen. Escuche. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Traiga eso al punto de hoy ahora, ¿no? Váyanle y háganle saber a Juan lo siguiente, lo que habéis visto y han oído. Los ciegos, dice, ¿están ahí conmigo? Ven. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted? Usted ha leído muchas veces un versículo de la palabra de Dios de la Biblia, pero un día Dios tiene misericordia y abre las escrituras para usted. Cuando usted lo lee, como que el mundo se llena de luz, como que le prenden la luz. Dice, ¿por qué es esto? Yo leí, pero ahora yo lo entiendo. Yo era ciego, mas ahora veo la luz divina que me da Jesús. Muchas veces, hermano, yo soy ciego. Y no estoy hablando de la vista física, sino la vista espiritual. A veces Dios me pone un ángel delante de mí y yo no lo veo. Pero ahora dice la palabra de Dios que ya yo estaba muerto. Pero dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos como muertos en delitos y pecados. Ahora yo puedo ver lo que antes no era capaz de ver. Y no solamente que vi, sino que yo veo, porque cada día el Señor me muestra cosas diferentes, ¿sí o no? Cada día Dios me muestra su misericordia. Cada día yo veo cosas que yo digo, wow, yo no podía ver esto antes y ahora puedo verla. Porque dice la palabra de Dios en Primera de Corintios que el hombre natural no puede ver las cosas del Señor, del Espíritu, porque antes dice como espiritualmente, dice la palabra. Él quiere, pero no puede, pero ahora yo puedo ver. ¿Sí o no? Escuche esto, escuche esto. Los sordos, oh, santo. Los ciegos ven, los cojos andan. Voy a ir una por una, rápido. Ah, pastor, yo nunca he sido cojo, yo nunca me he roto una pierna. Hermano, cuando usted andaba en el mundo, andaba cojeando. Andábamos dando túmbulos, un paso para acá, 3 para adelante y 4 para atrás, ¿sí o no? Y nunca salíamos de una. Y andábamos todo el tiempo tropezando con problemas, y dándonos por aquí, dándonos por allá, y dando por aquí, dando por allá. Hermano, ahora, en el Espíritu. Yo no digo que usted no tropiece, pero tropieza menos. Antes yo no era capaz de andar como ando ahora. Antes yo andaba ciego, ahora yo veo. Antes andaba cojo, ahora ando todavía medio turulato, pero ahí andamos, el Señor nos va llevando porque Dios es nuestra muleta. Y vamos apoyados de Él. Los cojos andan, no que anduvieron. ¿Por qué? Porque cada día es un reto. A veces me levanto con la ciática y me ando agarrando aquí, ando así, mire. Pero ando. Porque el Señor me va llevando. Porque cuando yo ando, me levanto con la ciática, Señor, ten misericordia de mí hoy, Señor. No me la quite, pero por lo menos flójamela un poquito. Y Dios en su misericordia me la afloja. Con 2 hábil, pero ahí vamos. Sí, porque Dios que me manda a tomarme un Tylenol o algo. Muchas veces tú tienes tanta molestia que se te olvida a veces. Muchas veces, hermano, estamos sordos, ciegos, sordomudos. Pero Dios en su misericordia muchas veces dice, tal cosa. Y a veces ando cojeando. Pero cuando andamos cojeando, el Señor nos pone derecho. Los cojos andan. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces no tengo deseo de ir a la iglesia. Muchas veces no quiero congregarme. Muchas veces no quiero hacer esto. Muchas veces no quiero orar. Muchas veces no quiero ayunar. Muchas veces no quiero hacer devocional. Ando cojeando. Pero llega un buen mensaje, llega una buena palabra, llega una buena alabanza. Algo me toca y ahí me enderezo. Los cojos, fíjese, andan. A veces andamos cojeando. Escuche bien esto, pero andamos.
No estamos ahí tirados en un rincón donde, no, hermano, andamos a veces, muchas veces, ahí andamos todos torcidos, pero el Señor en su misericordia nos va llevando. Los cojos andan. El día que yo me siento un poquito convulsionado, que me siento un poquito atribulado, que me siento un poco, siga andando, porque los cojos andan. No que anduvieron. No que yo voy a andar mañana, porque yo no sé qué va a pasar mañana, yo no sé si me va a tocar predicar aquí otro día, si es me voy con el Señor, no, yo no sé. Pero ahora vamos andando. Qué bueno es el Señor. Los leprosos son limpiados. Ah, bueno, pastor, aquí sí ya usted me la puso difícil, porque a mí nunca me ha dado lepra. O sea que tú nunca has tenido pecado. Porque la lepra, o el pecado, es como la lepra, que ensucia. El pecado revierte todo, el pecado daña, el pecado corrompe, pudre todo. Y dice la palabra de Dios que cuando yo vine a Él y yo le entregué mi corazón, ¿qué dice su palabra? Que Él perdonó todos mis pecados. Jesús nos limpió. Bueno, pastor, pero yo no entiendo eso, porque también a veces yo fallo. Sí, por eso es que la palabra de Dios dice en Juan 3:16 que para que todo aquel que en Él cree. ¿Dejó Juan el Bautista de creer? No necesariamente, solo tuvo un tiempo y un momento de flaqueza. Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Me costaba oír la palabra de Dios, me costaba hacer lo que a Dios le agrada. Pero hermano, aunque sea malamente, hoy en día aquí estamos por la gracia de Dios, oyendo su palabra, siendo partícipe de ella. Muchas veces uno viene como con, ay, no sé, no. Y ese es el día que Dios te habla más claro. Los sordos oyen, los muertos son resucitados. Muchas veces cometemos el error como predicadores de pensar que todo el que viene a la iglesia ya es salvo. Hermano, si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, discúlpeme lo que le voy a decir, pero usted está muerto. Pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que usted puede resurgir y resucitar como el águila. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Venir a la iglesia no le va a salvar, le va a salvar aceptar a Jesús como fiel y suficiente Salvador. Si usted no lo ha hecho, hoy es el día. Mire, yo le voy a rogar que tome una decisión. Eso lo único que va a hacer es escribir su nombre en el libro de la vida. Eso no va a cambiar su estilo de vida. O sí lo va a hacer cuando el Señor así lo decida. Pero si no lo ha hecho, hoy es el día en que usted tome esa decisión. Porque los muertos son resucitados. Hay gente salvándose todavía. La palabra de Dios es eficaz, está siendo predicada. Hay gente que está escuchando la palabra. Los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos andan. Ahí está el muerto siendo resucitado. Ah, pastor, pero ¿y cómo es eso? Hermano, estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos dio vida a nosotros. Y todo aquel que no ha tomado una decisión, todavía hay esperanza porque Dios es bueno. Oye lo que dice su palabra, aquí concluyendo en el verso 22. Dice, y a los pobres es anunciado el evangelio. Él no está hablando pobre en términos de dinero, pobre en términos físicos, sino en términos espirituales. Porque una persona que no tenga el Espíritu Santo morando dentro de él es pobre. Es pobre. Pero a esos que no tienen el Espíritu Santo morando en ellos, se les predique el evangelio hasta que Dios haga la obra en cada uno de ellos. Y él termina diciendo en el verso 23, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Qué quiere decir? Eso está confuso. Otra versión dice, bienaventurado es todo aquel que no se escandalice en mí. Traducido a buen dominicano, bienaventurado aquel que no se apene, que no le dé vergüenza hablar de mí. En otras palabras, muchas veces nos da pena decir que somos cristianos delante de un grupo de personas que se comporta de cierta tal manera, o un grupo de personas de tal
parte de la sociedad. Muchas veces se nos presenta la oportunidad de decir quiénes somos y no lo decimos. ¿Sí o no? Muchas veces se nos da la oportunidad de brillar dentro de la oscuridad, de ser luminarias, como dice la palabra de Dios en Filipenses, y la dejamos pasar. Él dice, bienaventurado es aquel que no se escandaliza, que no se apena, porque yo vivo en él y él vive en mí. ¿Pero por qué le está diciendo eso? Bueno, él le dice eso a los discípulos, porque aparentemente, según lo que dice aquí, y antes de usted seguir adelante, como que Jesús le está dando pena de que Juan, sabiendo lo que sabía, dice o manda a preguntar lo que mandó a preguntar. Pero ese no es el Dios que yo conozco, ni el Dios que yo adoro. Bienaventurado todo aquel que no se avergüenza de mí. Bienaventurado aquel que no le da pena hablar de mí. Bienaventurado aquel que presente el Evangelio sin darle pena, sin darle vergüenza, que habla y hace lo que tiene que hacer. Que cuando llegue el momento de defender la fe, la defiende. Bienaventurado es ese, él dice. ¿Pero por qué lo está diciendo? Porque él entiende que Juan está en un momento de debilidad, como cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene momentos de debilidad en su vida, y en ese momento de debilidad el enemigo se aprovecha y te presenta ofertas que tú dices, wow, la voy a tomar porque esta es la salida. Esa no es la salida. Esa no es la salida. Cuando se le presentan oportunidades, usted tiene que pensar en ese dicho que no es bíblico, que dice que si hay algo que luce demasiado bueno para ser real, es probable que sea mentira. Muchas veces se nos abre esa puerta que yo quería que se abriera. Tenga cuidado, porque Satanás también contesta oraciones. Pues no lo sabía. Más rápido que el Señor, porque Dios espera que maduremos y que estemos listos para recibir lo que estamos pidiendo. Dice Santiago, pedid y no recibid. ¿Por qué? Porque pedís mal. Porque pedís para vuestros propios deleites. Entonces el Señor dice, cuando estés preparado para recibir lo que te voy a dar, entonces te lo doy. Pero muchas veces yo quiero poner la cosa en un microwave y que estén ready ya mismo. Jesús no se está quejando de Juan, ni le está diciendo a Juan, porque dice la palabra de Dios que el Señor cuando nos da algo, nos lo da abundantemente y sin reproche. ¿Por qué yo digo eso? Porque el Señor sabe que en nuestra humanidad muchas veces flaqueamos. Si estás flaqueando en tu fe, volvemos otra vez a ese versículo en Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, enfócate en el Señor. Nunca quites la mirada de la meta que es el Señor. Porque cuando quitamos la mirada de Él, entonces nos enfocamos en otras cosas. Juan estaba preocupado con lo que iba a pasar con él. Y yo diría de gran manera, porque usted sabe que le cortaron la cabeza a Juan a lo último, ¿no? Cortadita, Juan lo decapitaron completo. Entonces, Juan está preocupado, está en la cárcel, él envía a estos discípulos, y estos discípulos le hacen la pregunta a Jesús, y Jesús los manda a devolver esa respuesta basado, escuche bien, en un pasaje de Isaías. Recuerde que Jesús todo el tiempo está hablando con la palabra, él no habla cosas por Twitter ni por hablar, él está citando a Isaías. Esa respuesta que él le dio no fue fortuita, no fue que él se lo inventó en ese momento, no, Jesús está citando la palabra de Dios. Él está diciendo, ese que está en la cárcel fue que mi Padre envió para que trillara el camino para mí. Él sabe quién yo soy. Y yo estoy seguro que cuando ellos fueron y le dijeron a Juan lo que Jesucristo le dijo, él se acordó que eso es una cita de Isaías 35. Él lo sabe, porque Juan sabía toda la escritura. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor no habla por hablar. Dios es bueno. Pero para fortificar todo esto, y con esto terminamos, escuche bien esto. A veces no hacemos las cosas bien. Muchas veces nos quejamos. Muchas veces decimos cosas que no tenemos que decir. O hacemos cosas que no tenemos que hacer. En contra de Dios. Pero Dios es tan bueno que no nos saca en cara nuestro pecado. Dios no nos saca en cara nuestro actuar. Dios es bueno. Escuche bien. Todo el tiempo. Y dice el Señor Jesucristo estas palabras de aquel que está dudando de Él. Mire lo que dice el verso 24.
Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir Jesucristo acerca de Juan a todo el que estaba ahí, porque mucha gente se preguntó, pero el Señor aclaró las cosas, agarró el toro por los cuernos y llamó al pan pan y al vino vino. El Señor dice aquí en esta palabra del verso 24, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué? Dice, saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, dice, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? Esta pregunta la hizo como 4 veces a un profeta. Obviamente no vamos a parar en todo esto, pero quiero mostrarle algo. Sí, os digo, y más que profeta, este es, hablando de Juan, mire cómo él lo exalta, a pesar de que Juan duda de su identidad y de quién es el Señor. Jesús dice esta palabra, verso 27, este es de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Habla de Juan. Y él dice, verso 28, os digo que entre los nacidos de mujer, dice, no hay mayor profeta que ¿quién? O sea que si hubiese sido uno de nosotros, dice, no, este no sabe nada, mira cómo viene a decir quién no soy yo y que no sé qué, y que nos quejamos de todo, porque ¿cómo hace esa pregunta sabiendo que ya él testificó de que lo vio, que vio al Espíritu en forma de paloma pasarse sobre su hombro, que vio todo aquello, y ahora dice que si es él o es otro? Jesús lo exalta y dice que, entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Así que, mis amados, ¿por qué viene la duda a nosotros? Lo primero es que viene por la humanidad. Nuestra humanidad está llena de errores, está llena de situaciones, de problemas, y vamos a dudar en cierto momento de nuestras vidas. Así que usted va a ver algo. La duda es algo natural. La duda no necesariamente es falta de fe, sino un momento de flaqueza. Amén. ¿Qué dijeron los discípulos en Lucas 17? Señor, aumenta nuestra fe. ¿Se acuerdan que predicamos la última vez que estuvimos acá? Aumentado nuestra fe. ¿Por qué? Porque la fe es algo que se tiene, pero muchas veces flaquea. Entonces, en ese tiempo de flaqueza, puesto los ojos en Jesús. Cuando muchas veces no sepa qué hacer, busca la respuesta en el Señor. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 1, verso 5, que el que le falte sabiduría, pídasela a Dios. ¿Quién se la dará? Dice abundantemente y sin reproche. Lo otro, dice, es que tenemos que confiar en el testimonio y las obras del Señor. El Señor no habló por hablar, sino que dijo, lo que ustedes vieron, vayan y digan, ¿sí o no? Yo he visto muchas cosas en mi caminar con el Señor, he visto grandes cosas pasar. Mi labor es ir y predicar esas cosas, amén. Y por último, mantener la fe en tiempos difíciles. Qué difícil es mantener la fe en tiempos difíciles. Cuando no hay para la renta, cuando tengo a alguien enfermo, cuando estoy yo enfermo, cuando muchas veces no tengo los recursos, cuando muchas veces la situación está difícil alrededor mío, cuando no tengo trabajo, cuando tengo problemas en el trabajo, cuando tengo problemas familiares, cuando tengo problemas en la casa, cuando tengo problemas en otro sitio. Hermano, cuando tengo problemas en mi país de origen, qué difícil es mantener la fe. Qué difícil es mantener la fe. Pero en momentos de duda, la palabra de Dios nos manda a tener puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor está todo el tiempo al cuidado de nosotros. Todo el tiempo Dios está cuidando de nosotros. Todo el tiempo Dios dice, echa todas tus cargas sobre mí porque yo tengo cuidado de ti. Y cuando yo me enfoco en el Señor, hermano, entonces me olvidan esas cosas. Pero muchas veces nos enfocamos más en el problema que en aquel que puede resolver el problema. Así que les dejo con eso. Va a haber tiempos difíciles en nuestras vidas. Y no le digo que no hagamos como Juan, sino que nos enfoquemos en todas las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios para que el Señor siga trayendo más bendiciones a nuestras vidas. Dios no nos va, escuche bien, a reprochar el día que nos desanimemos, pero cuando se desanime, ore y pídale al Señor que tenga misericordia. Amén. Así que una vez más, si alguien no conoce del Señor, hoy es el día aceptable
Hoy es el día de salvación. Yo quiero orar y darle gracias a Dios por este tiempo de refrigerio en lo que hemos disertado y estudiado su palabra. Padre, te damos gracias en este día porque tú eres bueno, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, porque hoy no ha sido la excepción, porque hoy nos hemos deleitado en tu palabra y como, Señor, muchas veces reconocemos que fallamos, que no te damos el crédito, que no te damos la honra, la gloria, la alabanza que solo tú mereces, Señor. Hoy, Señor, levantamos nuestras manos, Padre, y te damos gracias. Hoy levantamos nuestras manos, Señor, y pedimos, Padre, que en tu preciosa misericordia, una vez más te acuerdes, Señor, que en nuestra humanidad fallamos. En nuestra humanidad flaqueamos. En nuestra humanidad nosotros no tenemos, Señor, la menor idea de cómo agradarte, Padre. Pero sabemos que tú te deleitas, Señor, en medio de la alabanza. En tiempos difíciles, ayúdanos a cantar, a alabar. Ayúdanos, Señor, a recordar los tiempos en los que estábamos ahí pegaditos contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar los tiempos buenos que trajiste a nuestras vidas. Porque los tiempos difíciles se meten solos, Señor. Las pruebas vienen de diferentes colores, olores, sabores, Señor. Son naturales, son normales. Pero sabemos, Señor, que tú no nos fallas, que estás con nosotros. No es que estarás, que estás con nosotros. Ayúdanos a ver lo que no somos capaces de ver. Ayúdanos a escuchar lo que no somos capaces de escuchar. Ayúdanos a andar los caminos que no somos capaces de andar, Señor. Padre, en tu misericordia te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que si alguno está muerto, Padre, que sea resucitado en el nombre de Jesús. Que sea resucitado en el nombre de Jesús, que Jesús con su poder y su palabra lo levante. Si hay algo en nuestros corazones que impide el fluir del Espíritu, Señor, te pedimos perdón, Padre. Una vez más, Padre, bendice a la congregación. Te damos gracias por este tiempo de refrigerio. Y una vez más, Señor, si alguien no te conoce, que hoy sea, Señor, el día más precioso de su vida. Cuando, Señor, pues clame a ti, Señor, y tú le respondas diciendo: yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo te alabo y te doy gracias. Y pido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga ricamente.